Muy buenas chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video daremos una introducción al estudio de los compartimientos corporales. El cuerpo humano de un adulto contiene diferentes elementos, pero el protagonista en el tema de los compartimientos corporales es el agua. Esta en promedio representa el 60% del peso corporal total. El resto del peso corporal proviene del tejido adiposo, de órganos, huesos, minerales, proteínas, entre otros. El agua corporal total logra mantenerse en un valor determinado gracias a un balance entre los ingresos y egresos diarios. Los ingresos de agua están representados en teoría por 1000 mililitros provenientes de la comida, 1200 mililitros provenientes de líquidos y 350 mililitros que se toman como agua metabólica, la cual se produce tras la rotura de moléculas de glucosa, lípidos y proteínas. Si sumamos estos tres valores, obtenemos un total de 2550 mililitros de ingresos. Ahora, en los egresos, en condiciones normales tenemos 1250 mililitros que se pierden por la orina, 100 mililitros que se pierden por las heces, 850 mililitros correspondientes al sudor y 350 mililitros de la respiración. Si sumamos estos cuatro valores, obtenemos un total de 2550 mililitros de egresos. Ahora, si restamos ingresos menos egresos, eso nos dará un total de 0. Sin embargo, este resultado final va a depender de la cantidad de ingresos y egresos que se obtengan diariamente. El volumen de agua corporal total de una persona puede verse incrementado o disminuido por cuatro factores principales. El primero de ellos es el sexo, ya que las mujeres cuentan con una menor cantidad de agua corporal total que los hombres. Esto se debe a los siguientes dos factores: la masa muscular y el tejido adiposo. Los músculos cuentan con una mayor capacidad de almacenar agua que el tejido adiposo, ya que este último, al ser principalmente grasa, tiene un carácter hidrófobo. Entonces, se puede decir que hay una relación directamente proporcional entre la masa muscular y el agua corporal total, ya que a mayor masa muscular, mayor agua corporal total, y a menor masa muscular, menor agua corporal total. Por otro lado, entre el tejido adiposo y el agua corporal total se presenta una relación inversamente proporcional, debido a que a mayor tejido adiposo, menor agua corporal total, y a menor tejido adiposo, mayor agua corporal total. Y como último factor tenemos a la edad. A medida de que envejecemos, nuestro porcentaje de agua corporal total disminuye. Un recién nacido puede llegar a tener hasta más de 80% de agua corporal total, mientras que un anciano puede llegar a tener incluso menos de 40% de agua corporal total. Para determinar el volumen de agua corporal total de un paciente, necesitamos saber su peso corporal y su porcentaje de agua corporal total. Para efectos de esta materia, podemos tomar a un paciente fisiológico que tiene valores estándar para explicar esto. Dicho paciente cuenta con un peso corporal de 70 kilogramos y un 60% de agua corporal total. Entonces, para determinar el volumen de agua corporal total de este paciente, se debe aplicar una regla de 3, pero no sin antes recordar que como el agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro, eso quiere decir que 1 kilo de agua equivale a 1 litro. Entonces, aplicando la regla de 3, tenemos que el 100% del peso corporal total corresponde a 70 kilogramos, o en este caso 70 litros. Ahora, el 60% de ese peso está representado por el agua. De esta forma, para facilitar las cosas, como estamos buscando saber el volumen de agua corporal total, vamos a convertir los kilogramos en litros. Si recordamos que 1 kilo de agua equivale a 1 litro, eso quiere decir que esos 70 kilos de peso corporal total equivalen a 70 litros, que son los que tenemos aquí. Ahora, como solo el 60% corresponde al agua corporal total, se procede a realizar un cálculo multiplicando 60 por 70 y dividiendo ese resultado entre 100, obteniendo así un total de 42 litros, los cuales corresponden al valor del agua corporal total.
Ahora tenemos otro ejemplo con un paciente que posee un peso corporal de 80 kilogramos y un 70% de agua corporal total. Aquí el 100% del peso corporal total equivale a 80 kilogramos, pero como necesitamos calcular volumen, los convertimos en 80 litros. Ahora, el 70% de esos 80 litros corresponden al volumen de agua corporal total y por lo tanto debemos realizar la siguiente operación. Multiplicamos 70 por 80 y dividimos ese resultado entre 100, obteniendo así 56 litros, los cuales representan el volumen de agua corporal total. Luego de obtener el volumen de agua corporal total, tenemos que saber cómo se distribuye en nuestro cuerpo, o dicho de otra forma, cómo se divide ese volumen en los compartimientos corporales. Tenemos que un paciente fisiológico posee un 60% de agua corporal total. Y como pesa 70 kilogramos, eso quiere decir que el volumen de su agua corporal total es de 42 litros. Ahora, esos 42 litros se distribuyen en dos compartimientos principales, denominados extracelular e intracelular. El volumen extracelular equivale a un 20% del peso corporal total, por lo que si efectuamos una regla de 3 en la que multiplicamos 20 por 70 y dividimos ese resultado entre 100, obtendremos un total de 14 litros. Ahora, para el volumen intracelular, tenemos que este equivale a un 40% del peso corporal total, y este volumen también se obtiene por regla de 3, multiplicando 40 por 70 y dividiendo el resultado entre 100, dando así un total de 28 litros. Si sumamos el volumen extracelular más el volumen intracelular, obtendremos el volumen de agua corporal total. Y de igual forma, si sumamos los porcentajes de cada compartimiento, obtendremos el porcentaje de agua corporal total. Posteriormente, el compartimiento extracelular se subdivide en intravascular e intersticial. El volumen intravascular equivale a un 5% del peso corporal total. Eso quiere decir que para un paciente de 70 kilogramos, el volumen intravascular sería de 3.5 litros, los cuales se obtienen por regla de 3 a multiplicar 5 por 70 y luego dividiendo el resultado entre 100. En el caso del volumen intersticial, este equivale a un 15% del peso corporal total, lo que significa que para un paciente de 70 kilogramos, el volumen intersticial sería de 10.5 litros, los cuales también se obtienen por regla de 3 al multiplicar 15 por 70 y luego dividiendo el resultado entre 100. Si sumamos el volumen intravascular y el intersticial, obtendremos 14 litros, que para este caso es el volumen del compartimiento extracelular. Puede que esto de utilizar porcentajes para calcular el volumen de los compartimientos corporales sea algo tedioso. Ante esto, existen otros métodos más sencillos que pueden brindar los mismos resultados. El primer paso siempre será calcular el volumen de agua corporal total, y ya sabemos que este se obtiene multiplicando el porcentaje de agua corporal total por el peso del paciente, y luego se divide ese valor entre 100 para obtener el resultado final. Ahora, siguiendo con el paciente fisiológico que tiene 42 litros de agua corporal total, vamos a ver cómo podemos calcular el volumen de los compartimientos corporales. Vamos a utilizar la regla de los tercios, la cual consiste en dividir el agua corporal total en 3 partes iguales. Supongamos que el agua corporal total es una licorería y que el extracelular y el intracelular son dos personas que van a dicho sitio en un día caluroso. Cuando llegan, ellos piden 3/3 al agua corporal total para calmar su sed. Como el extracelular es más pequeño que el intracelular, este se toma solo 1/3, mientras que el intracelular se toma los 2/3 restantes. Entonces, si en este caso el agua corporal total es de 42 litros y el extracelular pidió un solo tercio, eso quiere decir que el volumen extracelular equivale a 1/3 del agua corporal total, que en este caso serían 14 litros.
Ahora debemos saber que el volumen intracelular es equivalente a 2/3 del agua corporal total, por lo que si multiplicamos 1/3, o sea, 14 litros, por 2, obtendremos un total de 28 litros. Si sumamos el volumen del extracelular y del intracelular, obtendremos un total de 42 litros, que corresponden al agua corporal total. En otras palabras, el extracelular siempre será igual a 1/3 del agua corporal total, y el intracelular siempre será igual a 2/3 del agua corporal total. Poniendo otro ejemplo, si el agua corporal total es igual a 45 litros, eso quiere decir que el volumen extracelular equivale a 15 litros, porque este volumen representa 1/3 o 1/3 parte del agua corporal total. En cambio, el volumen intracelular equivale a 30 litros, porque dicho compartimiento representa 2/3 o 2/3 partes del agua corporal total. Otra forma de calcular el volumen de estos dos compartimientos es utilizando la regla de los tercios en uno de ellos y luego haciendo una resta para determinar el valor del otro compartimiento. Por ejemplo, si el agua corporal total es de 48 litros, eso quiere decir que el volumen extracelular equivale a 16 litros. Ahora, como la suma del volumen extracelular y del volumen intracelular es igual al agua corporal total, lo que tenemos que hacer es restarle el volumen extracelular al agua corporal total para obtener el volumen intracelular. Entonces, si restamos 48 menos 16, obtendremos un volumen intracelular de 32 litros, que equivalen a 2/3 del agua corporal total. También se puede obtener el valor del volumen extracelular y multiplicarlo por 2 para obtener el volumen intracelular, ya que este siempre es equivalente al doble del volumen extracelular. Es decir, si tenemos a un paciente cuya agua corporal total es de 48 litros y 1/3 representa el volumen extracelular, dividimos 48 entre 3 y obtenemos 16 litros. Si multiplicamos esos 16 litros por 2, obtendremos 32 litros, los cuales corresponden al volumen intracelular, porque el volumen intracelular siempre es el doble o 2 veces mayor al volumen extracelular. Ahora pasaremos a utilizar la regla de los cuartos para calcular el volumen intravascular y el volumen intersticial. Teniendo al mismo paciente fisiológico cuyo volumen extracelular es de 14 litros, vamos a proceder a dividir este valor en 4 partes iguales. Supongamos que el compartimiento extracelular es una casa y que ésta posee 4 cuartos para 2 habitantes, el intravascular y el intersticial. Como el intravascular tiene menos pertenencias, solo necesita un cuarto del extracelular. En cambio, el intersticial tiene más objetos y por lo tanto requiere de un espacio mayor, y es por eso que toma 3/4 del extracelular. Entonces, para un paciente cuyo volumen extracelular es de 14 litros, tenemos que como el volumen intravascular equivale a 1/4 del volumen extracelular, este compartimiento tendrá un valor de 3.5 litros. Por otra parte, el volumen intersticial equivale a 3/4 del volumen extracelular, así que multiplicamos 3.5 litros por 3 y obtenemos un valor de 10.5 litros. En este caso, sin importar cuál sea el volumen extracelular, el volumen intravascular siempre será igual a 1/4 del volumen extracelular y el volumen intersticial siempre será igual a 3/4 del volumen extracelular. Por ejemplo, si el paciente tiene un volumen extracelular de 16 litros, su volumen intravascular será de 4 litros y su volumen intersticial será de 12 litros. Aquí también se puede calcular el volumen de uno de los dos compartimientos usando la regla de los cuartos, para luego calcular el volumen del compartimiento restante haciendo una resta. Y de igual forma, también podemos calcular el volumen intravascular
y luego multiplicarlo por 3 para obtener el volumen intersticial, ya que el volumen intersticial siempre será el triple del volumen intravascular. Lo que finalmente se puede concluir de esto es que sin importar el volumen de agua corporal total, el volumen extracelular siempre será equivalente a una tercera parte del agua corporal total, y el volumen intracelular siempre será igual a 2/3 del agua corporal total. Y también podemos afirmar que el volumen intravascular siempre será equivalente a una cuarta parte del volumen extracelular, y el volumen intersticial siempre será igual a 3/4 del volumen extracelular. Y si tomamos en cuenta los porcentajes, esto también se aplica, ya que un paciente fisiológico tiene un 60% de agua corporal total, y usando la regla de los tercios tenemos que el volumen extracelular equivale a 20% o un tercio de 60, y el volumen intracelular equivale a 40% o a 2/3 de ese 60% de agua corporal total. Si el porcentaje de agua corporal total fuese 75%, el volumen extracelular sería igual a un 25% del agua corporal total, o un tercio, y el volumen intracelular equivaldría a un 50% o a 2/3. Lo mismo ocurre con la subdivisión del extracelular. Para un paciente fisiológico, el extracelular equivale a un 20%, y como el volumen intravascular equivale a un cuarto del extracelular, eso quiere decir que sería un 5%, y el 15% restante sería para el volumen intersticial, el cual equivale a 3/4 del extracelular. Ahora, como recomendación personal, trabajar con porcentajes puede resultar tedioso, así que aconsejo que calculen el agua corporal total tomando el porcentaje de agua corporal total y el peso del paciente, para que luego utilicen la regla de los tercios y posteriormente apliquen la regla de los cuartos para que se obtenga el valor de todos los compartimientos corporales de una forma más sencilla. Existen ciertas sustancias llamadas indicadores, las cuales se utilizan para medir el volumen de los compartimientos corporales. Dichos indicadores deben cumplir con ciertas características para ser utilizados, y estas son: distribución exclusiva en el compartimiento a medir, es decir, que solo permita medir el volumen de un determinado compartimiento. Además de esto, el indicador no debe ser tóxico, tiene que contar con estabilidad metabólica y también debe permitir una medición rápida y precisa del volumen que se encuentra en el compartimiento que se desea medir. Ahora, vamos a mencionar algunos indicadores. Primero tenemos a los que miden el volumen de agua corporal total, y estos son el agua tritiada o pesada y la antipirina. Para el volumen extracelular tenemos a la inulina y al tiosulfato. En el caso del volumen intracelular ocurre algo curioso, y es que no existe ningún indicador que permita medir única y exclusivamente el volumen intracelular, y es por esto que para medir dicho volumen lo que hay que hacer es medir el agua corporal total y el volumen extracelular, y luego realizar una resta para así obtener el volumen intracelular. El siguiente volumen a medir será el intravascular o plasmático, para el cual se utiliza azul de Evans. Con respecto al volumen sanguíneo, primero hay que medir el hematocrito, y esto se puede lograr con un indicador llamado cromo radiactivo, el cual sirve para marcar a los eritrocitos o glóbulos rojos. Además, también hay que medir el volumen plasmático, y ya teniendo esos dos resultados, lo que hay que hacer es dividir el valor del volumen plasmático entre 1 menos hematocrito. Y por último tenemos al volumen intersticial, que al igual que con el volumen intracelular, no existe un indicador que permita medir única y exclusivamente el volumen de dicho compartimiento. Por lo tanto, si queremos averiguar el volumen intersticial, tendremos que medir el volumen extracelular y el volumen intravascular, para posteriormente realizar una resta de estos. En los compartimientos corporales no solo hay agua, también podemos encontrar otras sustancias como glucosa, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas e iones. Estos últimos no son más que partículas que poseen carga eléctrica,
que según sea positiva o negativa, dicho ion recibirá una denominación distinta. Los iones con carga positiva se llaman cationes y los iones con carga negativa se denominan aniones. Un tip que puedo darles para que recuerden cuál es cuál tiene que ver con que la palabra catión tiene una sola n. En cambio, la palabra anión tiene dos n. Por lo tanto, el anión es más negativo. Y es por eso que el anión es un ion con carga negativa. Y por lo tanto el catión es un ion con carga positiva. Como ejemplos de cationes tenemos sodio, potasio, calcio y magnesio. Siendo el sodio el catión extracelular por excelencia, ya que su concentración en dicho compartimiento es de 142 miliequivalentes por litro. En cambio, el potasio es quien se lleva el título de catión intracelular más abundante, ya que su concentración en el interior de las células es de 140 miliequivalentes por litro. Ahora, como ejemplos de aniones tenemos al cloro y al bicarbonato, siendo el cloro el anión extracelular por excelencia, debido a que su concentración en dicho compartimiento es de 103 miliequivalentes por litro. Una de las cosas más fundamentales relacionadas al tema de compartimientos corporales consiste en el cálculo de concentraciones. A partir de una fórmula tan sencilla como la de concentración es igual a masa sobre volumen, se pueden obtener muchos datos de interés. Pongamos un ejemplo en el que tengamos que calcular la concentración plasmática de la urea, y esta debe ser expresada en gramos por litro. Los datos que nos brinda a continuación son masa de la urea 1.14 gramos, volumen 3.800 mililitros. Como el resultado final lo necesitamos en gramos por litro, debemos convertir esos mililitros a litros. Esto se obtiene dividiendo 3.800 mililitros entre 1000, dando así un total de 3.8 litros. Ahora sí vamos a utilizar la fórmula de concentración y procederemos a dividir 1.14 gramos entre 3.8 litros, dando un total de 0.3 gramos por litro. Como este resultado corresponde a la concentración plasmática de urea, se puede decir que hay 0.3 gramos de urea por cada litro de plasma. Aquí a la derecha se pueden ver otras formas de expresar este mismo resultado, pero realizando conversiones para obtener unidades diferentes tanto de masa como de volumen. A continuación, se presenta el siguiente problema para poner en práctica todo lo que se ha explicado hasta ahora. Se trata de paciente masculino que acude al centro asistencial con insuficiencia renal crónica, cuyos resultados de exámenes de laboratorio muestran un aumento en la concentración de urea en plasma de 0.9 gramos por litro. Entonces, para este caso se presentan cuatro problemáticas: determinar el agua corporal total, determinar el volumen extracelular e intracelular, cuál debería ser la masa normal de urea en este paciente y determinar la cantidad de urea que debe eliminar este paciente. Entonces, vamos por pasos. Además de la concentración de urea que nos brindaron de antemano, tenemos el peso del paciente que es de 60 kilogramos y su porcentaje de agua corporal total que es de 60%. A partir de aquí, lo primero que debemos hacer es calcular el valor del agua corporal total. Esto se logra multiplicando el porcentaje de agua corporal total por el peso corporal y dividiendo ese resultado entre 100. Otra forma de hacerlo es que dividamos el peso del paciente entre 100 y que luego multipliquemos el porcentaje de agua corporal total por ese resultado. Si lo hacemos de esta forma, tenemos que dividir los 60 kilogramos de peso corporal entre 100 para así obtener 0.6. Ahora, debemos multiplicar el 60% de agua corporal total por 0.6, dando como resultado un total de 36 litros, que representan el volumen de agua corporal total. Ya teniendo este volumen, procedemos a determinar el volumen extracelular y el intracelular. Si recordamos que el volumen extracelular equivale a un tercio del agua corporal total, eso quiere decir que debemos dividir 36 entre 3 para obtener un total de 12 litros, que representa nuestro volumen extracelular. Y para el caso del volumen intracelular, solo hace falta restar
el agua corporal total menos el volumen extracelular para así obtener un total de 24 litros. El siguiente paso consiste en calcular la masa normal de urea en este paciente. Ya sabemos que la concentración plasmática normal de urea es de 0.3 gramos por litro. Y como la urea es una sustancia que se distribuye por igual en todos los compartimientos, tenemos que hacer un despeje de la fórmula de concentración es igual a masa sobre volumen. Si lo que queremos averiguar es el valor de la masa, tenemos que pasar el volumen al lado de la concentración y pasará de estar dividiendo a estar multiplicando. Entonces, ahora nos queda la fórmula de la siguiente manera. Masa es igual a concentración por volumen. Lo siguiente que hay que hacer es colocar los valores correspondientes y resolver la operación, multiplicando la concentración normal de urea por el volumen de agua corporal total. Es decir, multiplicamos 0.3 gramos por litro por 36 litros y obtenemos un total de 10.8 gramos, valor que corresponde a la masa normal de urea que debería tener este paciente. Y por último, tenemos que calcular la cantidad de urea que debería eliminar este paciente. En este caso, primero debemos calcular la masa de urea total. Esto se obtiene utilizando la misma fórmula del paso anterior. Multiplicamos la concentración de urea de este paciente por el agua corporal total. Entonces, 0.9 gramos por litro por 36 litros nos da un total de 32.4 gramos. Esto representa la masa total de urea de este paciente. Lo siguiente que debemos hacer es restar la masa total de urea menos la masa normal de urea que debería tener este paciente. Entonces restamos 32.4 gramos menos 10.8 gramos y obtenemos un total de 21.6 gramos, los cuales representan la masa de urea que debe eliminar este paciente para llegar al valor normal. Otro tema importante en el módulo de compartimientos tiene que ver con la preparación de soluciones. Esto se puede explicar mediante el siguiente ejemplo. Se le pide a un estudiante de medicina que prepare 500 mililitros de solución glucosada al 5%. ¿Cuál es la masa de glucosa que hay que poner para preparar dicha solución? Lo primero que debemos saber es qué significa ese 5%. Básicamente puede tomarse como una unidad de concentración, porque expresa la cantidad de masa que hay en un volumen determinado. Al decir que una solución está al 5%, significa que hay 5 gramos de soluto por cada 100 mililitros de esa solución. Entonces, si estamos hablando de una solución glucosada al 5%, eso quiere decir que hay 5 gramos de glucosa por cada 100 mililitros de solución. Ya teniendo esto claro, debemos proceder al siguiente paso. Si en 100 mililitros de esa solución hay 5 gramos de glucosa, ¿cuántos gramos de glucosa habrán si la solución es de 500 mililitros? Entonces, esta problemática se resuelve de forma sencilla realizando una regla de 3. Multiplicamos 500 por 5 y dividimos ese resultado entre 100. El resultado final es de 25 gramos. En conclusión, se pudo determinar que la cantidad de glucosa que se necesita para preparar 500 mililitros de solución glucosada al 5% es de 25 gramos. Para tratar el tema de las soluciones molares, primero tenemos que definir qué es un mol, que no es más que la cantidad de sustancia expresada en gramos que es igual a su peso molecular. Siempre es bueno tener conocimiento teórico, pero en este caso debemos poner eso en práctica para lograr una mejor comprensión. Entonces, vamos a poner un ejemplo. La glucosa cuenta con un peso molecular de 180 gramos por mol. Eso quiere decir que cada mol o molécula de glucosa pesa 180 gramos. Ahora, resulta ser que un litro de solución glucosada al 5% tiene una osmolaridad de 277 milimoles por litro. La osmolaridad es una unidad de concentración que establece la cantidad de moléculas de una determinada sustancia que hay en un volumen específico. Entonces, ¿cómo sabemos que esta osmolaridad que nos están dando es correcta? Para entenderlo hay que realizar una regla de 3. Lo primero que hay que hacer es calcular la cantidad de glucosa que hay en esa solución. Ya sabemos que es una solución al 5%.
Y eso quiere decir que hay 5 gramos de glucosa por cada 100 mililitros de solución. Pero esta solución es de 1 litro, o sea, 1000 mililitros. Eso significa que en esa solución no hay 5 gramos de glucosa, sino que hay 50. Teniendo esto claro, procedemos a realizar la regla de 3. Si un mol de glucosa pesa 180 gramos, ¿cuántos moles habrán para 50 gramos de glucosa? Entonces, multiplicamos 50 por 1 y dividimos ese resultado entre 180. El resultado final es de 0.277 moles. Pero para efectos prácticos de esta materia se recomienda convertir esto en milimoles, para así utilizar números más grandes y una menor cantidad de decimales. Entonces, dicha conversión se realiza multiplicando el valor en moles por 1000. 0.277 moles por 1000 da un resultado de 277 milimoles, pero estos están contenidos en 1 litro de solución, lo cual quiere decir que la osmolaridad de esta solución es de 277 milimoles por litro, lo cual coincide con la información inicial. Vamos con otro ejemplo. La urea cuenta con un peso molecular de 60 gramos por mol. Eso significa que cada mol de urea pesa 60 gramos. Para este caso tenemos una solución de 1 litro de urea al 5%, cuya osmolaridad es de 833 milimoles por litro. Entonces, vamos a comprobar si dichos valores son correctos. Si esta solución es de urea al 5%, eso significa que hay 5 gramos de urea por cada 100 mililitros de solución. Pero como la solución es de 1000 mililitros, eso quiere decir que hay 50 gramos de urea. Ahora vamos a realizar la regla de 3. Si un mol de urea pesa 60 gramos, ¿cuántos moles habrán para 50 gramos de urea? Entonces multiplicamos 50 por 1 y dividimos ese resultado entre 60. El resultado final es de 0.833 moles. Ahora convertimos eso a milimoles, multiplicando 0.833 moles por 1000, dando como resultado 833 milimoles. Y como estos milimoles están contenidos en 1 litro de solución, eso quiere decir que la osmolaridad de dicha solución es de 833 milimoles por litro, lo cual coincide con la información inicial. Y bien chicos, para finalizar la clase les dejaré la siguiente frase. Vive con orgullo y la frente en alto. No permitas que tus miedos y debilidades te alejen de tus objetivos. Mantén tu corazón ardiendo. No importa qué pase. Sigue avanzando. Y no te rindas a pesar de haberte caído. Recuerda que el tiempo no espera a nadie. No te hará compañía. Ni compartirá tus penas. Dicho por Kyojuro Rengoku, el pilar de la flama, personaje del anime Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba. Todos tenemos problemas. A veces hay días muy difíciles en los que sentimos que todo se oscurece a nuestro alrededor. Pero siempre he creído que se necesita de oscuridad para brillar, y que entre más negra la noche, más resplandecen las estrellas. Y ya sea en el día más brillante o en la noche más oscura, mientras estemos vivos, tenemos que hacer que nuestro espíritu arda, y vivir cada día con pasión y emoción. No sabemos cuánto tiempo más estaremos en este mundo, pero la única certeza que tenemos es que algún día nos iremos. Así que hasta entonces, lucha con todo tu corazón y sea aquel que inspire a otros a hacer sus sueños realidad. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que el video les haya gustado y que les sea de mucha utilidad. Les deseo mucho éxito y les agradezco por todo su apoyo. Nos vemos hasta la próxima.